En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. El escritor y poeta chileno Patricio Mans esbozó un concepto de poesía denominado cuerpo repartido. Al menos, ese fue el término que usó para poder clasificar algunas formas peculiares de poesía que se encontraban en la literatura tradicional y popular de Chile. En el programa de hoy vamos a intentar diseccionar, ya veremos con qué grado de acierto, el poema que provocó el origen de la poesía de cuerpo repartido. Hola, José. Buenas, Antonio. Y como somos muy de excusatio non petita, accusatio manifiesta, vayan por delante nuestras disculpas por el ejercicio de atrevimiento que vamos a perpetrar. Es que nos disponemos a comentar los versos de una de las creadoras más geniales y carismáticas de la cultura latinoamericana. Estamos convencidos de saber reflejar el respeto y la admiración por una de nuestras indispensables. Estamos hablando, cómo no, de Violeta Parra. Y fue un poema de Violeta Parra el que dio origen a la temática de cuerpo repartido. Patricio Mans se enamoró de esos versos y lo convirtió en canción con el título de La exilada del sur. Sí, exilada y no exiliada. A ver, tanto exilada como exiliada son formas válidas de expresar la misma idea. Bueno, a nosotros nos suena mejor exiliado porque es la forma que más usamos. La palabra viene del latín exilium, que viene a significar destierro. Como siempre digo, las palabras viajan por el tiempo y se van adaptando según la ruta que vayan tomando. Por eso, mientras que en algunas zonas conservan la raíz latina de exilium, en otros lugares la palabra tuvo otro tipo de adaptación. Por eso no es de extrañar que el chileno Patricio Mans optara por exilada, ya que ese era el uso histórico en varias regiones hispanohablantes, no solo en ámbitos coloquiales, sino también en lo académico, e incluso en lo literario, aunque cada vez se usa menos, es verdad. Así que no se asusten que la palabra exilada está muy bien escrita y además aporta una identidad y una lealtad muy clara con la tradición literaria chilena. Y la exilada del sur es, precisamente, Violeta Parra. Se trata de un poema que podemos encontrar en el libro Décimas Autobiografía en verso. Merece la pena mencionar, sobre todo para quien desconozca el dato, que Violeta Parra sigue siendo una figura indispensable para entender el folclore chileno. Gracias a ella se rescató de las lóbregas mazmorras del olvido una cantidad ingente de poemas y canciones que recitaban de memoria a las personas mayores en las zonas más pobres del país. Y también fue pintora, bordadora y ceramista. Pues en este libro de poesía autobiográfica, Violeta Parra va relatando su vida desde su infancia marcada por la pobreza y su empatía con el sufrimiento de los más desfavorecidos, denunciando las injusticias sociales con un estilo muy personal y muy identificable. Una primera edición del libro se publicó en 1966. Llama la atención que las poesías están escritas con la forma de décimas, que es muy recurrente en la literatura popular de toda América Latina. Son estrofas de 10 versos octosílabos en las que Violeta Parra nos habla de su vida, sus experiencias y sus sentimientos. Y en los versos de Violeta Parra que sirvieron para la canción La exilada del sur, vemos cómo la autora describe la añoranza por su país, haciendo un recorrido por diversos lugares y dejando en cada uno de ellos un trocito de su cuerpo. Que por cierto, además de Patricio Mans, el grupo Inti Illimani grabó una de las mejores versiones que existen de La exilada del sur. Escuchemos la introducción musical. Ya puestos, no está de más decir que la canción llegó a incluirse en los repertorios de grupos de rock, como los Bunkers. Escuchemos esa misma introducción interpretada por este grupo. Hagan su equipaje. Nos vamos a hacer la ruta de la exilada del sur y veremos en qué consiste esta forma de poesía llamada cuerpo repartido. Nos vamos a Chile y tomamos su capital, Santiago, que está más o menos en el centro del país, como referencia visual de los lugares en los que Violeta Parra va dejando partes de su cuerpo, o de su vida, mejor dicho. Empieza así. Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual. El otro quedó en Parral, en un boliche de tragos. Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía. Miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Merece la pena indicar que Patricio Mans, a pesar de que el título se refiere a una exilada, cambió el género del protagonista. Por eso alude al recuerdo de un niño y no de Violeta Parra cuando era niña.
En otro verso hizo un cambio parecido, ya llegaremos a él. Vemos que en esta estrofa la primera parte del cuerpo que empieza a repartir por Chile son los ojos, concretamente por el sur de la capital y del país, claro. El exilado, a través de la memoria de Violeta, deja uno de sus ojos en la comuna de Los Lagos, por un descuido, y el otro en un bar de la ciudad de Parral. Hay unos 500 kilómetros de distancia entre ambas localizaciones. La elección de estos lugares no es casual. Por ejemplo, en la comuna de Los Lagos vivió temporalmente Violeta Parra con su familia. Una época de penurias y enfermedades que, curiosamente, fue una valiosa escuela que influyó en su desarrollo artístico. Vamos a avanzar un poco más en el recorrido de este poema. La segunda estrofa dice así: Mi brazo derecho en Buin quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin. Los brazos abarcan Buin y, suponemos, la región de San Vicente. Hoy día están ambas a una media hora de distancia en coche, más o menos, y la región de San Vicente está cerquita de la capital del país. Como bien dijiste antes, la elección de los lugares no es casual y tiene mucho que ver con la vida de Violeta Parra. Por ejemplo, en un pueblo campesino de la comuna de Buin, donde dice dejar el brazo derecho, Violeta rescató una serie de canciones populares chilenas gracias a la colaboración de Florencia Durán, una mujer muy anciana que le cantó esas antiguas letras. Y la región de San Vicente también tiene que ver con su trabajo de recopilación de música folclórica, en su búsqueda por rescatar, preservar y difundir las tradiciones musicales chilenas. Sigamos con los dos siguientes versos. En ellos el recorrido regresa al sur del país, poniendo el pecho de la poeta en un pequeño jardín de la comuna de Curacautín, en la región de la Araucanía. Los versos dicen lo siguiente: Mi pecho en Curacautín lo veo en un jardincillo. Curacautín es otra de esas comunas rurales donde se formaron muchos de esos asentamientos que Violeta Parra visitó para acaudalar el legado que sobrevivía en la memoria de la gente mayor. Si Violeta dejó aquí su pecho, lo haría por una buena razón. Y del sur, Violeta marchó un poco más al norte para ubicar sus manos. En estos versos lo dice: Mis manos en Maitencillo saludan en Pelequén. Teniendo en cuenta que Maitencillo es una localidad costera, quizá Violeta quiso hacer un guiño a sus experiencias relacionadas con el mar. Y Pelequén creo que es otro de esos lugares emblemáticos en los que recopiló música y poesía popular. El siguiente par de versos va así: Mi blusa en Perquilauquén recoge unos pececillos. Aquí se puede decir que en el original la blusa era una falda. Como dijimos antes, Patricio Mans pudo masculinizar algunos pasajes del escrito original. Sea como sea, en vez de recoger pececillos con la falda, en la canción se recogen con la blusa. Y ni la falda ni la blusa son partes del cuerpo. Así que deducimos que es la zona del vientre donde dejan reposar esos pececillos del río Perquilauquén. Aquello es un testimonio vivo de la belleza natural y la historia cultural del campo chileno. Veamos a dónde nos llevan los 4 versos siguientes y qué partes del cuerpo se reparten aquí. Se me enredó en San Rosendo un pie al cruzar una esquina. El otro en la Quiriquina se me hunde mares adentro. Un pie que se enreda y otro que se hunde. Por algún motivo, Violeta Parra se dejó tropezar en San Rosendo y en Quiriquina. Sobre este último pueblo podemos decir que es considerado el lugar donde nació otro de los grandes de la canción chilena, Víctor Jara. El caso es que entre una localidad y otra hay más de 100 kilómetros. Haces bien en resaltar el kilometraje, porque deja claro la labor de exploración que hizo Violeta, yendo de pueblo en pueblo, de comuna en comuna, explorando las poesías, los cantos y otros valores de la identidad nacional chilena que luego plasmaría en sus pinturas, en sus cerámicas y en sus arpilleras. Sigo yo ahora con otro pedacito del poema. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco, y me ha llorado en Calbuco de frío, por una escarcha. Voy enderezo mi marcha a la cuesta de Chacabuco. La nostalgia de la exilada Violeta traza el recorrido más largo. Comenzó este tramo con tristeza desde Temuco, desplazándose al sur hasta Calbuco. Una vez que pudo enfriar su corazón, reemprende su camino rumbo al norte hasta la cuesta de Chacabuco, una de las entradas a la capital, Santiago de Chile. Lo cierto es que la vida de Violeta Parra estuvo marcada por la depresión y la tristeza que le produjeron algunas tragedias personales. Fue una niña muy enfermiza y tuvo que dejar la escuela a la muerte de su padre para trabajar en el campo. Y otra manera de ganarse la vida y ayudar a sus familias era cantando con sus hermanas. Luego tenemos sus relaciones sentimentales que también fueron complejas y dolorosas, especialmente su tormentosa relación con Gilbert Fabré. Además, la muerte de su hija Rosa Clara, que tenía solo 2 años de edad. Eso fue un golpe devastador. Otro más. No hay duda de que a lo largo de su vida, Violeta Parra tuvo que remontar muchas pérdidas personales. Por eso gran parte de su legado está impregnado de autenticidad. Pero vamos con los versos de la canción de la exilada del sur, que aún no la hemos terminado. Aquí van otros 4 versos.
Mis nervios dejó en Graneros la sangre en San Sebastián, y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero. En estos versos, como acabamos de escuchar, Violeta habla de su sangre y también de sus nervios y su calma. Parece claro que Graneros, San Sebastián y Chillán fueron lugares donde tuvo que manejar, por así decirlo, una alta tensión emocional. Graneros, a pesar de estar a unos 70 kilómetros al sur de la capital del país, tiene una identidad propia muy arraigada en tradiciones populares chilenas. Además, Violeta creció en el campo, en las cercanías de San Sebastián. Parece que estos versos es un guiño a las dificultades que padeció en sus primeros años de vida. De hecho, menciona también la ciudad de Chillán, donde estuvo un tiempo viviendo en casa de José Calixto, su abuelo paterno. Y entre los nervios y la sangre que se dejó en esos lugares, junto con unos niveles de calma que bajaron a lo mínimo de lo mínimo, pues ahí tenemos otra pista más de cómo fue la infancia de la Exilada del Sur. Vamos con los últimos versos. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata, y en una calle de Itata se me rompió el instrumento, y en Dilgo pa' nacimiento una mañana de plata. Aquí quiero comentar brevemente el uso de la palabra instrumento como variante dialectal de instrumento. Se trata de una variación ortográfica y fonética que era y sigue siendo común en algunas regiones hispanohablantes. A mí de estos versos me llama la atención el uso del verbo endilgar, porque desconocía que era sinónimo de encaminar. En esta parte final, Violeta se deja la riñonada en esa incansable labor de rescatar canciones antiguas, componer nuevas e interpretarlas. A saber cuántas veces se le rompieron los instrumentos, sobre todo la guitarra y el bombo legüero, o su propia voz. Al final, termina de repartir su cuerpo marcando un nuevo comienzo. Eso es lo que se desprende cuando asegura que se dispone a endilgar o encaminar una mañana de plata. Cabrero, Itata y Nacimiento abarcan una zona de Chile donde Violeta extrajo unas raíces folclóricas que hoy día, gracias a ella, siguen floreciendo y dando sus frutos. Todos los lugares que se mencionan en este poema que musicalizó Patricio Mans tienen algún rincón dedicado a la memoria de Violeta Parra. Incluso le da nombre a un centro de salud, como el que existe en Chillán, donde la calma le bajó a cero. Museos, certámenes, homenajes... Cualquier cosa que sirva para recordar de esta grande entre las grandes es necesaria. Cuesta mucho no conmoverse con las composiciones de esta artista chilena. Su legado marcó el camino de toda una generación de cantautores de aquel país, entre los que se encuentra el ya citado Víctor Jara. Por cierto, escuchemos qué decía Víctor Jara de Violeta. En Chile, más o menos por ahí, por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba de la verdad, por decir, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Este disco causó, y estas canciones causaron un impacto profundo en nuestro país, porque Violeta Parra ya había dedicado prácticamente 40 años de su existencia a cantar canciones que ella recopilaba, digamos, las canciones que el pueblo canta a través de toda la geografía de Chile, que canta por tradición, tienes tú que se la enseñas de abuelos a padres, de padres a hijos. Un buen día Violeta Parra le dijo a su amiga Margot Loyola: una, comadre, tiene que decidir el momento de su muerte. Yo decidiré el momento en que me quiero morir. Y esa decisión la tomó un 5 de febrero de 1967 a las 6 menos 20 de la tarde. Todo el mundo destaca la paradoja de que la autora de la canción Gracias a la vida decidiera quitársela. ¿Quizá fuese una carta de despedida esa canción? Pues no lo sabemos. En definitiva, Violeta Parra es, para Totus Podcast, una de nuestras debilidades y fortalezas. Un ejemplo en grado máximo de cómo el arte sirve como forma de expresión y liberación de sentimientos profundos, de rebeldía, de amor al prójimo, de denunciar sin miedo las injusticias, etc. En fin, todo lo que se diga a favor de ella se nos va a quedar corto. Valga pues este programa para rendir homenaje a la madre del folclore chileno y a una de las creadoras artísticas más prolíficas y talentosas que ha dado la historia. Y por cierto, se atribuye a Patricio Mans un añadido al poema musicalizado que hemos comentado. Estos últimos versos describen cómo la exilada regresa de nuevo al país por el lago Riñihue y es recibida con el canto de los pájaros. Ea, pues nos hemos quedado a gusto con este programa. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con tantos y embajadores de dioses? Me salen a cada paso con sus colmillos feroces. Apúrate, Valentina, que aumentaron los pastores. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web
www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.